El sargento la llamaba la fantasma, la chica invisible que limpiaba fusiles en el rincón más frío del infierno. Sus compañeros se burlaban de sus manos, supuestamente temblorosas, de la leyenda de su fracaso en la academia de tiradores. Lo que no sabían es que esas mismas manos habían sido entrenadas por una leyenda viva del ejército, un hombre que podía hacer que una bala bailara con el viento. Y no sabían que, en menos de 48 horas, un solo disparo de la chica invisible no solo salvaría la vida de una general, sino que haría temblar los cimientos de la propia institución. A veces, los soldados más peligrosos son los que nadie ve venir. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. La alarma en la posición avanzada de combate. A la triste aulló a las 05:10 horas, con la misma puntualidad cruel con la que lo había hecho cada mañana durante los últimos 18 meses. Elena, Eli Soto, se levantó de su estrecha litera, un movimiento fluido y mecánico. Sus manos, cubiertas de callos y pequeñas cicatrices, ya buscaban sus botas reglamentarias antes de que sus ojos se abrieran por completo. A sus 25 años, se movía con la precisión mecánica de alguien que había aprendido por las malas que llamar la atención solo significaba invitar a los problemas. La Sierra de Gredos en invierno era un infierno helado, un paisaje barrido por un viento que cortaba la piel, un mundo de roca y hielo donde las temperaturas caían en picado bajo cero, incluso en los días soleados. La propia PAC parecía algo ensamblado con piezas de repuesto y desesperación. Módulos prefabricados conectados por pasarelas cubiertas que crujían con cada ráfaga de viento. Búnkeres reforzados que temblaban cuando el viento de la montaña golpeaba con la fuerza justa. Y antenas de radio que necesitaban reparaciones constantes por culpa del clima y del ocasional fuego de mortero enemigo. El reflejo de Eli en el espejo agrietado del barracón le devolvía la misma cara que llevaba meses viendo. El pelo castaño recogido en un moño reglamentario tan apretado que le provocaba jaquecas. Una complexión de 1,64 m que parecía aún más pequeña dentro del uniforme de fatiga de camuflaje boscoso. Y unos ojos que habían aprendido a no esperar mucho de nadie. Sus manos eran el diario de su rutina. Cortes de las cintas de munición, quemaduras químicas de los disolventes de limpieza, callos de manejar el equipo que los soldados de verdad eran demasiado importantes para mantener ellos mismos. ¡Soto! La voz cortó el aire matutino como un cuchillo. El sargento primero Robles estaba de pie en la entrada del búnker de suministros, su enorme cuerpo bloqueando la mayor parte de la escasa luz. Su bigote, del que presumía no haberse recortado desde que Aznar estaba en la Moncloa, se crispó con un disgusto apenas disimulado. Esos 36 más vale que estén impolutos cuando los inspeccione al hacerse chocho toslaut. Y digo impolutos, no el trabajo a medias de una mujer. Ella no respondió. 18 meses de experiencia le había enseñado que cualquier reacción, por mínima que fuera, solo empeoraría las cosas. En lugar de eso, asintió una vez y volvió a su banco de trabajo, donde 17 fusiles de asalto esperaban la limpieza obsesiva que se había convertido en su firma. Cada arma sería desmontada por completo, cada componente fregado hasta brillar, y luego reensamblada con el tipo de precisión que haría llorar a un relojero suizo. ¿Sabes cuál es tu problema, Soto? Robles no había terminado, nunca lo hacía. Te crees que perteneces a este lugar, con soldados de verdad. Pero limpiar fusiles no es lo mismo que usarlos. Menos mal, porque estaríamos todos muertos si dependiéramos de que tú apretaras el gatillo cuando de verdad importa. Los otros soldados que estaban al alcance del oído soltaron una risita, justo a tiempo. Era la misma actuación todos los días, con ligeras variaciones en el guión. A veces era por su estatura, a veces por su género, pero siempre, era por su fracaso en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, en Moe, de Jaca,
la única mancha negra en su expediente que la seguía a todas partes como una sombra. Lo que ellos no sabían, lo que nadie en la PAC sabía, era que Elena Soto había sido entrenada por el brigada mayor, el fantasma Ramos. El Ramos. El hombre que ostentaba el récord no oficial del disparo mortal confirmado más largo en la historia de las Fuerzas Armadas españolas. El instructor tan selectivo que solo había aceptado a 3 alumnos en toda su carrera de 30 años. Durante 2 años, ella había sido su última pupila, su proyecto final. Había aprendido técnicas de tiro que la mayoría de los francotiradores ni siquiera podían pronunciar, y mucho menos ejecutar. Había aprendido a leer el viento como si fuera un libro abierto, a calcular la caída de la bala en su cabeza más rápido que un ordenador balístico, a convertirse en uno con su rifle, hasta que la línea entre la mujer y el arma se desvanecía. Pero todo eso fue antes de la academia, antes de que el sargento El Martillo Valdés, un instructor de la vieja escuela que creía que las mujeres debían estar en las oficinas y no en el campo de tiro, golpeara accidentalmente su portapapeles contra la mesa de tiro de ella justo cuando apretaba el gatillo en su calificación final. Antes del informe oficial que hizo que sus temblores en las manos sonaran como un defecto de carácter en lugar de un sabotaje deliberado. Antes de que sus sueños de convertirse en una de las pocas mujeres tiradoras de élite del ejército murieran en una lluvia de disparos fallidos e indiferencia burocrática. Ahora, era parte del mobiliario. Un mueble útil e invisible que mantenía las armas limpias para que los tiradores de verdad pudieran usarlas. Mientras Robles se alejaba, ya gritándole a alguna otra alma desafortunada, Eli continuó con su trabajo. Sus movimientos eran metódicos, casi meditativos. Desmontar el conjunto del cerrojo, limpiar la recámara, inspeccionar el cañón en busca de suciedad. Cada acción realizada con una precisión que habría impresionado a su antiguo instructor, si a alguien le hubiera importado fijarse. El sol de la mañana ya se alzaba sobre los picos orientales cuando terminó con el último fusil. 17 armas, cada una limpia según especificaciones que superaban con creces los estándares militares. Llevaba 3 horas trabajando, con la espalda dolorida por estar encorvada sobre el banco y los dedos en carne viva por los productos químicos, pero cada fusil era perfecto. No porque alguien lo fuera a apreciar, sino porque las vidas dependían de armas que funcionaran sin fallos, cuando todo lo demás se iba al infierno. Soto. La voz era diferente esta vez. Más joven, menos hostil. El especialista Marcos Aguilar, de apenas 22 años. Y los años estaban monos y todavía lo suficientemente nuevo como para creer que la competencia importaba más que la política. Era uno de los pocos que no participaba activamente en la burla diaria, aunque tampoco hablaba nunca en su contra. El capitán quiere verte. El estómago de Eli dio un vuelco. Ser convocada al búnker de mando solía significar una de 2 cosas: un servicio extra o una acción disciplinaria. Dado que no había hecho nada malo, nada en absoluto excepto limpiar armas y mantenerse invisible, probablemente era lo primero. El búnker de mando estaba excavado directamente en la ladera de la montaña, sus muros de hormigón lo suficientemente gruesos como para resistir impactos directos de artillería. Los mapas cubrían todas las superficies, mostrando el valle en disputa debajo, donde las fuerzas enemigas habían estado tanteando sus defensas durante semanas. El equipo de radio parloteaba constantemente con el tráfico de otras PAC, creando un ruido de fondo que nunca cesaba. El capitán Ibarra levantó la vista de una pila de informes cuando ella entró. A sus 45 años, era lo suficientemente mayor como para haber visto combate real y lo suficientemente joven como para creer todavía que el ejército era una meritocracia. Su rostro curtido llevaba el tipo de cicatrices que vienen de liderar desde el frente, y sus ojos tenían la paciencia cansada de alguien que había aprendido que los buenos soldados vienen en todas las formas y tamaños. Soto, tenemos una situación en desarrollo. Hizo un gesto hacia la pantalla táctica, donde los marcadores rojos mostraban las posiciones enemigas en el valle.
La inteligencia indica un aumento de la actividad a lo largo de las aproximaciones occidentales. Necesitamos a todo el personal disponible para tareas de observación reforzada. Ella asintió, esperando la asignación. Probablemente otro turno de 12 horas en uno de los puestos de observación, mirando un terreno vacío a través de unos prismáticos, mientras fingía que no podía disparar mejor que la mitad de los hombres a los que se les asignaban armas de verdad. Estará en el puesto de observación 9 a partir de mañana, continuó Ibarra. Tiene las mejores líneas de visión de todo el valle. Casi 2000 metros de visibilidad clara en un buen día. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Sé que tiene buen ojo para los detalles, Soto. Necesitamos a alguien que no se pierda nada importante. No era exactamente un cumplido, pero tampoco era un insulto. En el extraño ecosistema de la jerarquía militar, ser asignada al puesto de observación más importante significaba que alguien, en algún lugar, pensaba que era competente. Era lo más parecido al reconocimiento que había recibido en 18 meses. Mientras volvía al búnker de suministros, Ellie se permitió un momento de algo que podría haber sido esperanza. El puesto de observación 9, PO9, bien. Estaba equipado con equipos de imagen térmica avanzados y ópticas de largo alcance. Finalmente, tendría acceso al tipo de instrumentos de precisión con los que se había entrenado bajo la tutela del Brigada Mayor Ramos. Quizás, solo quizás, tendría la oportunidad de demostrar que era más que una conserje glorificada con uniforme. No sabía que, en menos de 48 horas, el convoy de la General Campos quedaría atrapado en una emboscada a 900 metros de distancia, sin tiradores cualificados disponibles para ayudar. No sabía que sus habilidades olvidadas serían lo único que se interpondría entre una general condecorada y la bala de un francotirador. No sabía que todo estaba a punto de cambiar, pero mientras volvía a su rutina de limpiar armas y ser invisible, algo se había movido en su interior. Por primera vez en meses, Elena Soto sintió que podría pertenecer a algún lugar, incluso si ese lugar era un solitario puesto de observación en una montaña helada, vigilando un valle vacío en busca de enemigos que podrían no llegar nunca. El mañana demostraría que estaba equivocada sobre los enemigos. Pero esa noche, solo por unas horas, se permitió tener esperanza. La cena en el comedor a las 18 horas era exactamente lo que cabía esperar de una base militar construida con un presupuesto ajustado. Luces fluorescentes que parpadeaban intermitentemente, mesas de plástico marcadas por años de abuso y el aroma persistente de raciones de campaña recalentadas que habían visto días mejores. Ellie se sentó sola en la mesa del rincón que había reclamado como suya, comiendo mecánicamente un estofado de ternera que sabía a cartón y arrepentimiento. ¿Habéis oído lo del nuevo destino de Soto? La voz se oyó claramente en el comedor casi vacío. El cabo Prieto, un joven de 24 años de Almería, cuya principal cualificación parecía ser un suministro inagotable de chistes malos. La ponen en el PO9. Supongo que el mando por fin ha encontrado el trabajo perfecto para alguien que no sabe disparar. Mirar cómo los demás hacen el trabajo de verdad. La risa que siguió fue predecible, como una pista de risas enlatadas de una mala comedia. Ellie mantuvo los ojos en su bandeja, contando los trozos de lo que podrían haber sido zanahorias flotando en el líquido marrón que pasaba por salsa. Había aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar solo alimentaba a la bestia. Oí que casi lo consigue en la escuela de tiradores, dijo el soldado Méndez, el inseparable compinche de Prieto. Casi es la palabra clave. Por lo visto le tiemblan tanto las manos, que no le daría ni a un granero estando dentro. Más risas. El agarre de Ellie se tensó imperceptiblemente en su cuchara de plástico, pero su expresión no cambió. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, era que su fracaso en Ja había sido orquestado. El sargento El Martillo Valdés se había asegurado de que no pasara el corte, no porque le faltara habilidad, sino porque tenía demasiada. La Temblores Soto, continuó Prieto, disfrutando claramente de su público. Así la llamaban en la academia.
Oí que lloró cuando la echaron. Esa era la parte que más le dolía. No porque fuera cruel, sino porque era una completa invención. No había llorado. Se había mantenido firme mientras Valdés leía su veredicto, lo había aceptado con porte militar y se había marchado con la cabeza bien alta. Pero la verdad nunca había sido tan entretenida como la ficción. «Déjalo ya, Prieto». La voz provino de la línea de servicio, donde el especialista Marcos Aguilar estaba cargando su bandeja con el mismo estofado cuestionable. A sus 27 años, Aguilar era mayor que la mayoría de los soldados de tropa. Un antiguo estudiante universitario que se alistó en el ejército después de los atentados del 11 y que nunca encajó del todo en la cultura militar tradicional. Tenía ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica y el tono de voz suave de alguien que prefería los libros a las bravuconadas. «¿Qué pasa, ser lector?» El tono de Prieto se volvió desagradable. La educación de Aguilar lo convertía en otro de sus blancos favoritos, aunque no tan popular como Eli. «¿Estás defendiendo a tu novia?» «Estoy sugiriendo que encuentres mejores formas de pasar el tiempo que acosar a tus compañeros», respondió Aguilar con calma, llevando su bandeja hacia la mesa de Eli. «Se supone que todos estamos en el mismo equipo». «Sí, bueno, algunos miembros del equipo son más útiles que otros». La voz de Prieto lo siguió por la sala. «Al menos tú puedes manejar un arma sin temblar como una hoja. Soto ni siquiera puede». «¿Ni siquiera puede qué?» La nueva voz cortó el aire del comedor como un cuchillo. El sargento primero Núñez estaba en la puerta. Sus 23 años de servicio eran evidentes en cada arruga de su rostro curtido. A sus 52 años, era el soldado más veterano de la base, un hombre que se había ganado el apodo de «el abuelo» por su sabiduría y su instinto protector. Su presencia imponía un respeto inmediato, no por su rango, sino porque todos sabían que se había ganado cada galón de la manera más dura. La sonrisa engreída de Prieto se evaporó. «Nada, mi sargento, solo hablábamos». «Hablabais». La expresión de Núñez sugería que sabía exactamente qué tipo de hablar estaba ocurriendo. «Prieto, Méndez, mañana estáis de servicio extra. Cocinas, a las 04 CIRS. Pero mi sargento, o 4 tú en punto». El tono de Núñez no admitía discusión. «Y Prieto, la próxima vez que te oiga abrir la boca sobre el expediente de servicio de un compañero, estarás fregando letrinas hasta que tengas las manos tan en carne viva como la lengua que tienes de larga». El comedor se quedó en silencio, a excepción del eterno zumbido de los fluorescentes. Prieto y Méndez intercambiaron miradas, pero sabían que era mejor no tentar la suerte con Núñez. Terminaron sus comidas en un silencio hosco y se fueron sin decir una palabra más. Aguilar se sentó en la silla frente a Eli, su presencia bienvenida pero inesperada. «¿Te importa si me siento?» Ella se encogió de hombros, sin fiarse de su propia voz. La amabilidad era tan rara en este lugar que casi había olvidado cómo responder a ella. «Estuve en la EMOE de Jaca cuando el brigada mayor Ramos todavía enseñaba», dijo Aguilar en voz baja, removiendo su estofado sin comerlo. «Oí que solo aceptaba alumnos especiales, del tipo que podía hacer cosas con un fusil que la mayoría de la gente no creería posibles». La cuchara de Eli se detuvo a medio camino de su boca. Nadie se suponía que supiera lo de Ramos. Había mantenido esa parte de su pasado cuidadosamente oculta, sabiendo que solo empeoraría las burlas si la gente supiera que se había entrenado con una leyenda y aún así había fracasado. «También oí», continuó Aguilar, su voz tan baja que apenas se oía al otro lado de la pequeña mesa, «que a veces los mejores soldados no superan las escuelas por razones que no tienen nada que ver con sus habilidades». Sus miradas se encontraron por primera vez, y él vio algo en sus ojos que no esperaba. Comprensión. No lástima, no curiosidad, sino el reconocimiento de alguien que había visto suficiente política militar como para saber que el talento y el ascenso no siempre iban de la mano. «¿Por qué me dices esto?», preguntó finalmente. Aguilar guardó silencio por un largo momento. «Porque he estado observando cómo mantienes esas armas. He visto la forma en que manejas el equipo.
Y me he dado cuenta de que cada fusil que limpias funciona sin un solo fallo en el campo. Hizo una pausa. Ese no es el trabajo de alguien que no entiende de armas de fuego. Antes de que Eli pudiera responder, la puerta del comedor se abrió de golpe, con fuerza suficiente para hacer sonar las ventanas. El sargento primero Robles irrumpió, con la cara roja por el esfuerzo y algo que se parecía sospechosamente al pánico. ¿Dónde está el capitán Ibarra?, exigió, escaneando la sala casi vacía. Búnker de mando, respondió Núñez al instante, alerta. ¿Cuál es la situación? Acabamos de perder el contacto con la patrulla Delta 7, dijo Robles, su habitual arrogancia reemplazada por una preocupación genuina. Estaban haciendo un barrido de rutina por los accesos occidentales cuando su radio se quedó en silencio. Sin llamada de socorro, sin indicios de problemas. Solo silencio. Eli sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la montaña. La patrulla Delta 7 era un equipo de reconocimiento de 4 hombres, liderado por el sargento Vega, uno de los pocos soldados que nunca había participado en las burlas diarias. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Núñez. 47 minutos, comprobó Robles su reloj. Hemos probado todas las frecuencias. Hemos enviado drones sobre su última posición conocida. Nada. Las implicaciones flotaban en el aire como humo. 47 minutos era una eternidad. Si Delta 7 había sido comprometida, significaba que las fuerzas enemigas estaban más cerca de lo que la inteligencia sugería. Significaba que el valle en disputa podría no estar tan en disputa después de todo. Mientras los 2 sargentos se apresuraban hacia el búnker de mando, Aguilar se volvió hacia Eli. Tengo la sensación de que las cosas se van a poner muy interesantes por aquí, dijo en voz baja. Cuando lo hagan, recuerda lo que dije sobre los alumnos especiales y sus habilidades. Sola en el comedor, Eli miró su estofado frío y trató de procesar lo que acababa de suceder. Aguilar sabía más sobre su pasado de lo que dejaba entrever. Núñez era claramente alguien que valoraba la competencia por encima de la política. Y en algún lugar del valle, 4 buenos soldados estaban desaparecidos y posiblemente muertos. Pensó en el puesto de observación 9, con sus ópticas avanzadas y sus claras líneas de visión a través de 2000 metros de terreno. Mañana estaría allí arriba, observando la misma zona donde la patrulla Delta 7 había desaparecido. Por primera vez, desde que llegó a la PAC, su destino se sentía menos como un exilio y más como una oportunidad. El viento aullaba fuera, trayendo consigo la promesa de tormentas y el susurro de disparos lejanos. El cambio estaba llegando a la PAC a la triste, estuviera quien estuviera preparado para ello o no. Y por primera vez en 18 meses, Elena Soto sintió que podría ser parte de él. La alarma que rompió el silencio antes del amanecer, a las 03:47 horas, no fue la diana habitual. Fue la alerta de combate, un aullido agudo y entrecortado que helaba la sangre en las venas y ponía a toda la base en estado de alerta inmediata. Eli ya estaba fuera de su litera y metida en su equipo antes de que terminara el segundo ciclo, la memoria muscular superando la confusión del despertar repentino. El búnker de mando era un caos cuando llegó. Oficiales encorvados sobre los equipos de radio, sus rostros sombríos bajo el resplandor verde de las pantallas tácticas. ¡Soto! El capitán Ibarra la vio de inmediato. Se ha levantado temprano para su turno. La alarma, mi capitán. Pensé que podría necesitar... La patrulla Delta 7 ha sido confirmada como KIA. Muertos en combate. Las palabras golpearon como un puñetazo. La voz de Ibarra era firme, pero sus ojos delataban el peso de las decisiones de mando que habían salido terriblemente mal. Las fuerzas enemigas sobrepasaron su posición aproximadamente a las 02:00. Encontramos sus restos hace una hora. 4 hombres muertos. 4 buenos soldados que hacían su trabajo. Seguían órdenes, confiando en que los informes de inteligencia eran precisos. El sargento Vega, que siempre la saludaba con un cortés asentimiento. El soldado Collins, de apenas 19 años, que le había enseñado fotos de su hija recién nacida.
Los cabos Wayne y Murphy, el dúo inseparable. Todos muertos porque alguien había calculado mal la fuerza y el posicionamiento del enemigo. Y esa no es la peor parte, continuó Ibarra. El ataque fue una avanzadilla. La inteligencia indica que se está planeando una ofensiva mayor, con nuestra PAC como objetivo principal. Esperamos un asalto coordinado en las próximas 48 horas. El sargento primero Núñez se acercó. Mi capitán, tenemos un problema con la cobertura de observación. Con Delta 7 fuera de combate, nos faltan 4 observadores cualificados. Prieto y Méndez están de baja médica por ese accidente de entrenamiento. Nos estamos quedando sin gente para los puestos de observación. ¿Y el PO-9? Preguntó Ibarra. Soto ya está asignada allí, respondió Núñez, mirando a Eli con una expresión que no pudo descifrar. Pero mi capitán, con su debido respeto. El servicio de observación durante una posible ofensiva enemiga requiere a alguien que pueda hacer algo más que mirar. La implicación era clara como el agua. Cuando empezaran los disparos, ella sería inútil. Entiendo la preocupación, dijo Ibarra lentamente. Pero no tenemos alternativas cualificadas. Soto. Estará en el PO-9 como estaba previsto, pero con equipo de comunicaciones mejorado. Si ve algo y digo cualquier cosa, infórmelo de inmediato. Sí, mi capitán. Mientras la reunión continuaba, Eli se encontró estudiando los mapas del terreno con otros ojos. El PO-9 no era solo un puesto de observación, era la joya de la corona de su red defensiva. Situado a 250 metros sobre el fondo del valle, ofrecía líneas de visión sin obstáculos a lo largo de casi 2.000 metros de rutas de aproximación. Quien quiera que atacara la PAC tendría que cruzar ese campo de la muerte. La responsabilidad debería haberla aterrorizado. En cambio, sintió algo que no había experimentado en meses, un propósito. La subida al PO-9 le llevó 47 minutos por senderos de montaña traicioneros. El puesto en sí era una obra maestra de ingeniería militar, disfrazada de un montón de rocas. En el interior, el equipo le cortó la respiración. Imágenes térmicas avanzadas, telémetros láser, equipo de comunicaciones por satélite y, en una esquina, asegurado en una caja cerrada que definitivamente no estaba autorizada a abrir, vislumbró lo que parecía sospechosamente un fusil de precisión Accuracy. Una configuración impresionante, ¿verdad? ¿Verdad? La voz detrás de ella casi la hizo saltar. El especialista Aguilar estaba en la entrada, cargando una mochila de campaña. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella. Alguien tiene que enseñarte a manejar los sistemas avanzados, respondió él. El capitán Ibarra me pidió que me asegurara de que estás completamente informada. Era una explicación razonable, pero algo en su manera sugería que había más. Pasaron las siguientes 2 horas repasando cada sistema. Aguilar era un profesor paciente, pero Eli no podía quitarse la sensación de que la estaba evaluando. Una pregunta, dijo ella cuando terminaron. ¿Cómo sabes tanto sobre equipo de francotirador? Aguilar guardó silencio por un momento. Pasé 3 años como observador antes de que me trasladaran a comunicaciones, admitió finalmente. Trabajé con algunos de los mejores tiradores del ejército, incluido uno que solía contar historias sobre una alumna llamada Soto que podía hacer disparos que desafiaban la física. Las piezas encajaron. El brigada mayor, el fantasma Ramos, dijo que eras la tiradora con más talento natural que había entrenado nunca, continuó Aguilar. También dijo que la burocracia militar probablemente desperdiciaría tu talento porque eran demasiado estúpidos para reconocerlo. Tenía razón en lo de la burocracia. La pregunta es, ¿tenía razón sobre el talento? Antes de que pudiera responder, la radio cobró vida con la voz del capitán Ibarra. Todas las estaciones aquí, mando. Tenemos movimiento enemigo confirmado en los sectores 7 a 12. Fuerza estimada de una compañía, aproximadamente 150 hostiles, moviéndose hacia nuestro perímetro. Todos los puestos. Informen de contacto inmediatamente. Eli se movió hacia la pantalla de imagen térmica, sus manos de repente firmes.
La pantalla mostraba el valle en un fantasmal detalle verde. Y allí, moviéndose con la precisión disciplinada de soldados profesionales, estaban las firmas de calor que significaban que la muerte se acercaba a la PAC a la triste. «Mando, equipo 9», dijo por la radio, sorprendida por la calma autoridad en su propia voz. «Tengo visual de múltiples posiciones enemigas. Cuento aproximadamente 180 hostiles en 3 grupos separados. Están usando la aproximación noroeste, manteniéndose por debajo de la cresta para evitar la detección. Recibido, PO9. Mantenga la observación e informe de cualquier cambio». Aguilar se movió a su lado. «Son buenos», admitió. «Espaciado profesional, movimiento disciplinado. No es una milicia de pacotilla. Son soldados entrenados y se dirigen directamente a la base», añadió Eli. «A la velocidad y dirección actuales, estarán en rango de asalto en 6 horas, a menos que alguien los detenga primero». La implicación flotaba en el aire. Las defensas del puesto estaban diseñadas para repeler asaltos frontales, no ataques coordinados de profesionales. La matemática era brutal. 180 atacantes contra 47 defensores significaba una masacre. A menos que alguien con habilidades muy especiales pudiera cambiar las probabilidades. Aguilar se dirigió a la caja cerrada y sacó una llave que definitivamente no era parte del equipo estándar. «Ramos dejó instrucciones específicas», dijo, abriendo la caja para revelar un impecable fusil de precisión Accuracy AW 308 con una óptica avanzada. Dijo que si alguna vez necesitabas esto, la llave encontraría la forma de llegar a ti. Él miró el arma que representaba todo lo que había perdido. En sus manos, ese fusil podía alcanzar 1000 metros y tocar a alguien con precisión quirúrgica. «Esto es altamente irregular», susurró. «También lo es tener a 180 soldados enemigos a punto de invadir nuestra posición», replicó Aguilar. «El mando no sabe del fusil. No necesitan saberlo. A menos que lo uses. Y si lo usas», la miró directamente a los ojos. Más vale que no falles». Afuera, el viento aullaba. En 6 horas, la batalla por la PAC a la triste comenzaría. La única pregunta era si sería una masacre o un milagro. Elena Soto cogió el fusil Accuracy. Sintió su peso familiar asentarse en sus manos como una pieza perdida de su alma que regresaba a casa. Por primera vez en 18 meses, se sintió ella misma de nuevo. La espera casi había terminado. La llamada llegó a las 13:47 horas, crepitando por la radio con una urgencia que hacía que los soldados experimentados buscaran sus armas. «Todas las estaciones, aquí, mando de carretera. Se informa que el convoy de la General Campos ha partido de la base operativa avanzada Bravo. Hora estimada de llegada a su ubicación, 16:30 horas. Este es un movimiento prioritario, repito. Prioritario, en el PO9. Eli bajó los prismáticos e intercambió una mirada con Aguilar. La General Campos, la oficial al mando de todo el comando regional, se dirigía directamente a lo que la inteligencia ahora confirmaba que era una ofensiva enemiga coordinada. «Mando, aquí PO9», tecleó Aguilar. «Informe a mando de carretera que fuerzas hostiles están actualmente posicionadas a lo largo de la ruta principal. Recomiendo ruta alternativa o aplazamiento». La respuesta llegó con la voz tensa del capitán Ibarra. «PO9. Negativo al aplazamiento. La General Campos está realizando una evaluación táctica de emergencia debido a las pérdidas recientes. El convoy procederá según lo programado con seguridad reforzada». Eli volvió a la pantalla de imagen térmica. Los enemigos apenas se habían movido. Estaban esperando la oportunidad exacta que el convoy de la General Campos estaba a punto de proporcionarles. «Saben que viene», dijo en voz baja. Señaló las firmas de calor agrupadas en posiciones de emboscada perfectas a lo largo de una carretera de montaña. No están posicionados para atacar la base.
Están posicionados para atacar un objetivo móvil en la carretera. La implicación era asombrosa. Una brecha de seguridad a ese nivel. La general no solo se dirigía a una emboscada, se dirigía a una trampa diseñada específicamente para ella. «Tenemos que advertirles», dijo Ellie. «¿Con qué prueba?», replicó Aguilar. «Podemos informar de las posiciones enemigas, pero no podemos probar que están apuntando al convoy. El mando asumirá que estamos siendo demasiado precavidos». Tenía razón. La radio crepitó de nuevo. «PO9. Necesitamos actualizaciones continuas. El convoy de la general usará la ruta estándar». «Recibido. Mando». La voz de Aguilar era firme, pero sus nudillos estaban blancos. «Se informa que las fuerzas enemigas están concentradas en el sector 7 Alfa a 7 Charlie, con líneas de visión claras a la carretera». «Confirmado. El convoy ha sido informado de posibles amenazas». Informado. Como si la conciencia pudiera detener la bala de un francotirador a 800 metros. Eli se movió a la rendija de observación, que ofrecía la mejor vista de la carretera. Era una pesadilla táctica, una estrecha cinta de asfalto sin cobertura. «Ahí», dijo, señalando una cresta a unos 900 metros de la carretera. «Ahí es donde yo pondría a mi francotirador principal. Elevación perfecta, líneas de visión claras, múltiples rutas de escape». Aguilar se unió a ella. «¿Crees que hay alguien ahí arriba?». «Sé que lo hay». Ajustó la mira de alta potencia, enfocando la cresta lejana. Tercera roca desde la izquierda, unos 6 metros por debajo de la cima. Apenas se puede distinguir el cañón de un fusil si sabes qué buscar. Aguilar escudriñó la zona. «No veo nada». «Porque buscas el fusil», explicó Eli pacientemente. «Busca la sombra que está ligeramente mal, la formación rocosa que es un poco demasiado regular». Le enseñó las técnicas que el fantasma Ramos le había inculcado. «Ahí», dijo Aguilar de repente. «Algo se acaba de mover». «Un destello. Supresor de fogonazo», confirmó Eli. «Está ajustando su posición». El cuadro táctico era ahora nítido. El convoy de la general Campos aparecería a las 16:30. El francotirador enemigo, en una posición óptima, tendría unos 45 segundos para hacer su disparo. Era una configuración de asesinato de manual. «Mando, aquí PO9», intentó Aguilar de nuevo. «Tenemos identificación positiva de posiciones de francotirador sobre la carretera 7. Recomiendo encarecidamente retrasar el convoy hasta que la amenaza pueda ser neutralizada». «PO9. El convoy ya está en ruta. Hora estimada de llegada, 15 minutos. Necesitamos que mantenga la observación. 15 minutos. En 15 minutos, la general Campos moriría, a menos que alguien hiciera algo extraordinario». Eli miró el fusil Accuracy. Tenía el arma, tenía las habilidades, y tenía un tiro claro. Lo que no tenía era autorización, respaldo o garantía alguna de no enfrentarse a un consejo de guerra. «El viento está en tu contra», dijo Aguilar en voz baja, leyendo sus pensamientos. «Rachas del noroeste a unos 15 nudos, con capas térmicas que desviarán tus cálculos». «Lo sé». Ya estaba calculando la balística en su cabeza. Alcance: 874 yardas. Desnivel: 105 metros. Deriva del viento: aproximadamente 6 centímetros a esa distancia. «Eso si el viento se mantiene constante», señaló Aguilar. «Entonces no fallaré». La confianza en su propia voz la sorprendió. «Si haces este disparo», dijo Aguilar finalmente, «no hay vuelta atrás. El mando querrá explicaciones, habrá investigaciones, consejos de revisión, y si no lo hago, la general Campos muere en 12 minutos, probablemente». Ya estaba desbloqueando la caja del fusil. «La pregunta no es si enfrentaré consecuencias, Marcos. La pregunta es si puedo vivir sin hacer nada cuando tengo las habilidades para marcar la diferencia». El Accuracy se sintió como volver a casa. A través de la mira, la posición del francotirador enemigo saltó a una claridad cristalina. Era un profesional. Se notaba en cada movimiento.
Hoy, esa habilidad iba a costarle la vida. 9 minutos, anunció Aguilar. Eli comenzó sus ejercicios de respiración, ralentizando su ritmo cardíaco. En su mente oía la voz de Ramos. El tiro es 10% técnica y 90% control mental. Controla tu respiración, controla tu corazón, controla tus pensamientos. Todo lo demás son matemáticas. 8 minutos. 7. 6. El francotirador enemigo se movió preparándose para el disparo final. 5 minutos. La voz de Aguilar era tensa. Eli hizo sus cálculos finales, teniendo en cuenta cada variable. Mando. Aquí PO 9. Intentó Aguilar una última vez. Tenemos adquisición de objetivo positiva sobre francotirador hostil. Solicitamos permiso para neutralizar. Negativo. PO 9. No está autorizada para uso de armas. Continúe solo con la observación. Aguilar miró a Eli. Sus manos, las que supuestamente temblaban, estaban firmes como una roca en el fusil. Nadie va a autorizar esto, dijo en voz baja. Lo sé. Si fallas, la General Campos muere. No fallaré. Si no fallas, tu carrera probablemente ha terminado. Ella se giró para mirarlo directamente, sus ojos claros y decididos. Marcos. Hace 18 meses dejé que unos cobardes burócratas me convencieran de que no era lo suficientemente buena. Dejé que su sabotaje se convirtiera en mi vergüenza. Dejé que sus limitaciones se convirtieran en las mías. Volvió a la mira. Hoy no. 3 minutos, anunció Aguilar. A través de la mira, Eli observó al francotirador enemigo hacer sus preparativos finales. 2 minutos. El convoy es visible desde la posición del francotirador. La radio crepitó con el tráfico del convoy. Iggy Logan actual, acercándonos al punto de control Charlie. Sin signos de actividad hostil, porque no podían ver lo que ella veía. 1 minuto, susurró Aguilar. El mundo de Eli se redujo al círculo de su mira. Su respiración se ralentizó. Su dedo encontró el punto dulce del gatillo. A través de la óptica, vio al francotirador enemigo cambiar ligeramente de posición, preparándose para su disparo. En 30 segundos, el convoy de la General Campos doblaría la curva. En 35 segundos, el francotirador apretaría el gatillo, a menos que ella apretara el suyo primero. Ahora o nunca, dijo Aguilar. Elena Soto, la candidata a tiradora de élite fracasada que limpiaba fusiles para los soldados de verdad, tomó aire, lo contuvo e hizo su elección. El disparo que lo cambió todo fue apenas audible por encima del viento de la montaña. El estampido del Accuracy resonó en las paredes del valle como un trueno. En el repentino silencio que siguió, Eli mantuvo el ojo pegado a la mira, observando la lejana cresta. El francotirador enemigo había desaparecido. No se estaba cubriendo. No se estaba reposicionando. Simplemente ya no estaba. A través de la mira, podía ver su fusil cayendo por la ladera rocosa y una mancha oscura en la roca donde se había escondido. Dios santo, susurró Aguilar, con los prismáticos fijos en la misma posición. Acabas de... Francotirador hostil neutralizado, dijo Eli por la radio. Su voz firme a pesar de la adrenalina. El convoy puede proceder. La radio explotó en un galimatías de charlas confusas. PO 9, confirme su última transmisión. ¿Ha dicho francotirador neutralizado? Confirmado, mando. Francotirador enemigo eliminado a un alcance de 874 yardas. La ruta del convoy es segura. En el valle, el convoy de la General Campos dobló la curva, exactamente donde el francotirador enemigo había estado esperando. Nunca sabrían lo cerca que estuvieron de la muerte. PO 9, aquí mando. La voz del capitán Ibarra era una mezcla de confusión y asombro. ¿Cuál era su posición de tiro? No tenemos constancia de activos de francotirador autorizados en su ubicación. Antes de que Eli pudiera responder, Aguilar cogió la radio. Mando. La especialista Soto neutralizó el objetivo usando equipo personal. Tenía líneas de visión claras
y la oportunidad de prevenir una amenaza inminente para el convoy de la General Campos. ¿Equipo personal? La voz de Ibarra subió una octava. ¿Soto? ¿Me está diciendo que ha hecho un disparo de 800 metros con armamento no autorizado? 874 yardas, mi capitán, y sí. El silencio que siguió fue del tipo que suele preceder a las medallas o a los consejos de guerra. Todas las estaciones, aquí Logan Actual. La nueva voz en la radio llevaba la autoridad del mando supremo y la gratitud de alguien que acaba de esquivar un asesinato. Se informa que mi convoy observó un fogonazo desde una posición enemiga hace aproximadamente 2 minutos, seguido inmediatamente por lo que pareció ser un fuego de contrasnajper efectivo. Solicito confirmación inmediata de las fuerzas amigas responsables. Logan Actual, aquí mando táctico, respondió Ibarra, confirmando enfrentamiento de francotirador amigo desde el puesto de observación 9. Objetivo neutralizado. Amenaza eliminada. Excelente trabajo, mando táctico. Logan Actual solicita un informe inmediato con el francotirador responsable a mi llegada a su ubicación. Eli bajó lentamente el fusil, la magnitud de lo que acababa de ocurrir empezando a calar. Había matado a un hombre, con precisión deliberada. Y lo extraño era que no sentía culpa. El francotirador enemigo estaba a punto de asesinar a la General Campos. Había evitado un asesinato, salvado vidas y demostrado que sus habilidades eran reales. «¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer, verdad?», preguntó Aguilar en voz baja. «Salvar la vida de la General Campos. Más que eso». La estaba estudiando con una expresión que nunca había visto antes. «Acabas de realizar el disparo mortal confirmado más largo en este teatro de operaciones. Con un arma no autorizada desde un puesto de observación, en condiciones de combate que desafiarían a francotiradores con décadas de experiencia». La radio crepitó de nuevo. PO9. Aquí mando. El convoy de la General Campos llegará a las 16:47 horas. Se le ordena permanecer en su posición y prepararse para un interrogatorio inmediato. No discuta este enfrentamiento con nadie hasta que haya hablado personalmente con la General Campos. Recibido, mando. Aguilar empezó a asegurar el equipo. Eli, necesito preguntarte algo. Y necesito que seas completamente honesta. Ese disparo que acabas de hacer, la compensación del viento, los ajustes de elevación, eso es de un nivel de maestría. Eso es algo que quizás 50 personas en todo el ejército pueden hacer. ¿Cómo demonios alguien con tu supuesto nivel de habilidad hizo ese disparo? Había temido esa pregunta durante 18 meses. Porque mi nivel de habilidad no es el que dicen los registros oficiales. ¿Qué eres, Mostiapa? ¿Qué quieres decir? Quiero decir que fui saboteada en Jaca, deliberadamente, por gente que no podía aceptar que una mujer pudiera disparar mejor que ellos. Mi calificación final fue amañada para que fallara. Aguilar guardó silencio por un momento, procesando la información. Puedes probarlo. Importa. Acabo de hacer un disparo que prueba que todo lo que la academia dijo sobre mí era mentira. Importa porque la General Campos va a querer respuestas. Y si hay pruebas de sabotaje deliberado, eso es el tipo de cosas que acaban con carreras y cambian políticas. Antes de que pudiera responder, el sonido de vehículos que se acercaban resonó desde el valle. En menos de una hora, estaría cara a cara con la oficial al mando, cuya vida acababa de salvar. «Hay algo más», dijo Aguilar. El brigada mayor Ramos dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si alguna vez tenías que usar ese fusil. Sacó un sobre sellado de su mochila. Dijo que te diera esto si alguna vez demostrabas que en Jaca se equivocaron. Eli abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro, una sola hoja con membrete militar. Soto, si estás leyendo esto, significa que finalmente le has mostrado al mundo lo que siempre supe que podías hacer. El disparo que acabas de hacer es la prueba de que el talento no puede ser enterrado por la burocracia. He incluido la documentación de tu rendimiento real en Jaca, incluyendo pruebas de vídeo del sabotaje durante tu calificación final. Úsalo sabiamente. El ejército necesita soldados como tú.
Se den cuenta o no. Brigada Mayor Ramos. Adjuntos a la carta había formularios oficiales, grabaciones de vídeo y declaraciones de testigos que pintaban un cuadro completamente diferente. Pruebas de que su fracaso había sido orquestado. Él lo sabía, susurró. Ramos sabía lo que me hicieron. También sabía que tendrías la oportunidad de demostrar que estaban equivocados, replicó Aguilar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con esa prueba? A través de la rendija de observación podía ver el convoy de la General Campos subiendo la carretera de montaña. En 30 minutos, estaría sentada frente a una de las oficiales más poderosas del ejército, con pruebas documentadas de sabotaje institucional y un disparo perfecto que demostraba sus capacidades más allá de toda duda. Voy a decir la verdad, dijo finalmente. Toda. Y luego voy a dejar que la General Campos decida qué pasa después. La general de división Patricia Campos no era lo que Eli había esperado. A sus 52 años, se movía con la gracia controlada de alguien que se había ganado sus estrellas por competencia, no por política. Cuando entró en el búnker de mando a las 17:34 horas, todos los soldados en la sala se cuadraron con un respeto genuino que no se podía fingir. «Descansen», dijo la general, su voz con una autoridad tranquila. Sus ojos recorrieron la sala antes de posarse en el capitán Ibarra. «Entiendo que le debo la vida a alguien en esta sala». «Sí, mi general», respondió Ibarra. La especialista Soto, desde el puesto de observación 9, hizo el disparo que eliminó al francotirador. «¡Soto!». La mirada de Campos encontró a Eli, estudiándola con intensidad. La misma Soto que figura en sus archivos como una candidata a tiradora de élite fracasada. «Sí, mi general. Interesante». La expresión de Campos no reveló nada. «Me gustaría hablar con la especialista Soto. En privado». Todos los demás, fuera. El búnker se vació rápidamente, dejando solo a Eli, a la general Campos y el peso de 18 meses de verdad reprimida. 864 yardas. Dijo Campos, leyendo el informe del enfrentamiento. Condiciones de viento adversas, capas térmicas y una ventana de objetivo en movimiento de menos de 30 segundos. Se giró para mirar a Eli directamente. «Ese no es un disparo que una candidata fracasada hace por accidente». «No, mi general». «Tampoco es un disparo que alguien hace sin un entrenamiento exhaustivo y una habilidad natural considerable». Lo que plantea preguntas sobre cómo alguien con esas cualificaciones acaba limpiando fusiles en lugar de llevarlos. Eli sintió que llegaba el momento de la verdad. Podía ofrecer excusas o podía confiar en que la general que acababa de sobrevivir a un intento de asesinato podría estar interesada en la verdad. «Mi general, con su permiso, tengo documentación que explica la discrepancia». «Muéstremela». Eli sacó el sobre de Ramos, extendiendo el contenido sobre la mesa táctica. Campos estudió los documentos con una atención metódica. Vio las grabaciones de vídeo 2 veces, su expresión endureciéndose a medida que las pruebas se acumulaban. «Brigada Mayor Ramos», dijo finalmente. «Lo conocí. Serví con él en Afganistán cuando yo era capitana. Si él decía que tenías talento, no era una evaluación casual. Fue el mejor instructor que he tenido nunca. Fue el mejor instructor que nadie ha tenido nunca». Campos reunió los documentos. Esta evidencia muestra un sabotaje deliberado de un programa de entrenamiento militar, falsificación de registros oficiales y discriminación sistemática por razón de género. Es suficiente para acabar con carreras y desencadenar investigaciones parlamentarias. «Sí, mi general». También demuestra que durante 18 meses, esta base ha estado desperdiciando el talento de alguien que podría haber salvado vidas. ¿Cuántos francotiradores enemigos no hemos logrado neutralizar porque nuestra mejor tiradora estaba relegada a tareas de limpieza? La pregunta flotó en el aire. La expresión de Campos se suavizó. «Especialista Soto, necesito que entienda algo. El disparo que hizo hoy no solo me salvó la vida, expuso un problema sistémico que ha estado degradando nuestra eficacia operativa. Esto ya no se trata solo de la carrera de un soldado». «Entiendo, mi general».
¿Lo entiende? Porque lo que estoy a punto de hacer va a poner patas arriba toda esta estructura de mando. Habrá investigaciones, traslados y consecuencias para gente que se creía intocable. ¿Está preparada para ese nivel de atención? Ellie pensó en los 18 meses de burlas y desprecio. Pensó en el sargento Robles, diciéndole que limpiar fusiles no era lo mismo que usarlos. Mi general, pasé 1 año y medio escuchando que no era lo suficientemente buena. Hoy he demostrado que esa evaluación era errónea. Si exponer esa verdad ayuda a otros soldados a evitar la misma injusticia, entonces sí, estoy preparada para la atención. Campos sonrió por primera vez. Buena respuesta. Ahora, hablemos de su futuro inmediato. A partir de este momento, es transferida a mi Estado Mayor personal como especialista en armamento de precisión. Será responsable de establecer nuevos protocolos de entrenamiento de tiradores, evaluar a los tiradores actuales y asegurarse de que nunca más desperdiciemos talento por incompetencia burocrática. El tono de Campos se volvió oficial. También recibirá las medallas y el reconocimiento que deberían haber sido suyos hace 18 meses. Mi general, no sé qué decir. Diga que hará el trabajo para el que nació. Sí, mi general. Excelente. Ahora vamos a dirigirnos a sus compañeros. Tengo algunos anuncios que hacer. El comedor estaba abarrotado. La general Campos se situó al frente, su presencia imponiendo un silencio inmediato. Señoras y señores, estoy aquí porque una de sus compañeras me ha salvado la vida hoy. La especialista Soto realizó un disparo de precisión en condiciones adversas que eliminó a un francotirador enemigo y evitó mi asesinato. Un murmullo recorrió la multitud. Sin embargo, continuó Campos, también he descubierto que la especialista Soto ha sido sistemáticamente infrautilizada debido a información falsa en su expediente, información que fue deliberadamente falsificada. El murmullo se convirtió en un silencio incómodo. Con efecto inmediato habrá una revisión completa de todas las evaluaciones de personal. Quien haya participado en sabotaje o discriminación deliberados se enfrentará a medidas disciplinarias inmediatas, incluido un posible consejo de guerra. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en individuos cuyos rostros se habían puesto pálidos. Este mando operará por mérito, no por política. Punto. El sargento primero Robles parecía haber tragado veneno. El cabo Prieto parecía estar reconsiderando cada chiste que había hecho en su vida. «¡Especialista Soto!», llamó Campos. «¡Al frente!». Elisea abrió paso entre la multitud. Los mismos soldados que la habían tratado como a un mueble, la observaban ahora con expresiones que iban desde la conmoción hasta el respeto a regañadientes y el miedo apenas disimulado. «Señoras y señores», anunció Campos, «les presento a su nueva especialista en armamento de precisión y coordinadora de entrenamiento de tiradores. Les sugiero que escuchen atentamente todo lo que tenga que decir sobre puntería, porque el disparo que ha hecho hoy es uno que quizás 50 personas en todo el ejército podrían ejecutar en esas condiciones». El silencio fue absoluto. 18 meses de suposiciones y crueldad casual acababan de ser destrozados por un solo anuncio. Mientras la multitud se dispersaba, Ellie se vio rodeada por los mismos soldados que le habían hecho la vida imposible. Pero sus expresiones habían cambiado. Aguilar se acercó primero, con una sonrisa de oreja a oreja. «¿Qué se siente al tener razón en todo?». «Aterrador», admitió ella. «Bien, los mejores francotiradores siempre están un poco asustados. Eso los mantiene alerta». Robles apareció a continuación. «Soto, quiero decir, especialista Soto, le debo una disculpa. Una muy grande. Me debe la vida», respondió ella con calma. Si ese francotirador hubiera tenido éxito, sus siguientes objetivos habrían sido los líderes de esta base. Eso le incluye a usted. Él asintió lentamente. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Empiece a tratar a los soldados basándose en sus habilidades en lugar de en sus suposiciones. Sí, señora. 1 a 1. Los demás se acercaron con variaciones del mismo tema. Ellie aceptó sus palabras con gracia, pero no olvidó. El cambio estaba llegando a la PAC a la triste. Sola por fin en el comedor vacío,
sintió el peso de la transformación asentándose a su alrededor. En 18 meses, había pasado de candidata prometedora a fracasada, a limpiadora de fusiles, a la soldado que había salvado la vida de una general con un disparo imposible. Mañana empezaría el trabajo de asegurar que ningún otro soldado con talento sufriera la misma injusticia. Pero esa noche, por primera vez en meses, Elena Soto se permitió creer que quizás, solo quizá, estaba exactamente donde debía estar. La investigación comenzó a las 0600 de la mañana siguiente, dirigida por la coronel Eva la Inquisidora Jiménez de la Inspección General del Ejército. Cuando entró en el búnker de mando, todos supieron que las carreras estaban a punto de terminar. «Señores», anunció, «tenemos un problema. No solo con una evaluación fraudulenta, sino con un patrón de prácticas discriminatorias que se remonta a varios años e involucra a múltiples instalaciones». «¿Cuán extenso?», preguntó la general Campos. «Lo suficiente como para desencadenar una investigación parlamentaria», respondió Jiménez. «Hemos identificado 17 incidentes distintos en 5 instalaciones diferentes donde soldadas con cualificaciones excepcionales fueron suspendidas de programas de entrenamiento avanzado en circunstancias sospechosas. El caso de Soto no es único, solo el más dramático. El sargento El Martillo Valdés, el instructor que suspendió a Eli, llevaba 6 meses bajo investigación. Jiménez presentó pruebas de que había saboteado deliberadamente a candidatas que obtenían mejores puntuaciones que sus homólogos masculinos. 6 tiradoras de élite cualificadas, dijo Campos en voz baja, perdidas para el ejército porque un instructor no podía aceptar que las mujeres pudieran ser mejores tiradoras. 6 que sepamos, corrigió Jiménez. La investigación se centró después en el personal de la PAC. El sargento Robles fue el primero en caer. «Sargento», dijo Jiménez, «quiere explicar por qué consideró apropiado denigrar públicamente a una compañera basándose en información no verificada». Robles no tuvo respuesta. Su carrera, 20 años de servicio, se evaporó por culpa de su propio prejuicio. Fue trasladado a un destino de oficina, pendiente de una revisión completa. El capitán Ibarra también fue reasignado a un mando de formación para aprender técnicas adecuadas de evaluación de personal. Una a una, Jiménez desmanteló la cadena de fallos que había mantenido a Eli atrapada. «Ahora», dijo, «hablemos de lo que viene después. Asumo que habrá cambios en la política», dijo la general Campos. «Exhaustivos», confirmó Jiménez. Evaluaciones a ciegas, grabación de vídeo obligatoria para las calificaciones finales y una junta de revisión independiente. También estamos revisando retroactivamente a todas las soldadas que han sido suspendidas del entrenamiento de combate en los últimos 5 años. ¿Cuántas? Potencialmente, cientos. Esta investigación va a remodelar cómo el ejército aborda el entrenamiento avanzado. Jiménez se dirigió entonces a Eli. «Especialista Soto, dado todo lo que ha soportado, ¿todavía quiere servir en el ejército?». La pregunta la pilló por sorpresa. «Mi general, me alisté para servir a mi país y usar mis habilidades para proteger a otros soldados. Eso no ha cambiado». Buena respuesta. Porque el ejército necesita líderes que entiendan tanto la excelencia como la injusticia. Jiménez consultó sus documentos finales. Se le asciende a sargento y se le asigna el establecimiento del nuevo centro de entrenamiento de puntería avanzada en la base de San Gregorio. Será responsable de desarrollar programas que identifiquen y fomenten el talento, independientemente del género, la raza o los antecedentes. El ascenso fue un shock. De candidata fracasada a directora de programa en menos de 24 horas. Además, continuó Jiménez, recibirá la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo por sus acciones de ayer. La citación mencionará específicamente su valor al tomar una acción no autorizada para evitar un asesinato en condiciones adversas. La general Campos sonrió. La ceremonia será el mes que viene en el Ministerio de Defensa. Uniforme de gala, cobertura mediática, el espectáculo completo. El ejército necesita héroes. Y especialmente necesita héroes que representen los cambios que estamos tratando de hacer. Cuando la reunión concluyó,
Ellie se quedó sentada, procesando la magnitud de lo que había sucedido. Su vindicación personal se había convertido en una reforma institucional. Aguilar se acercó mientras la sala se vaciaba. ¿Te arrepientes de haber hecho ese disparo? En absoluto. Bien. Porque estás a punto de convertirte en el rostro de la reforma militar, y eso conlleva sus propios desafíos. Ella asintió, comprendiendo las implicaciones. Su historia sería contada y analizada, utilizada como prueba en debates sobre la cultura militar y la igualdad de género. La soldado silenciosa se convertiría en un símbolo. Marcos, dijo en voz baja, gracias. Por creer en mí cuando nadie más lo hizo. Por tener esa llave. Por todo. Gracias a ti por demostrar que el Brigada Mayor Ramos tenía razón. Al salir juntos del búnker de mando, Ellie sintió que el peso de 18 meses de frustración finalmente se levantaba de sus hombros. Mañana traería nuevos desafíos, pero esa noche, por primera vez desde que llegó a la PAC, a la triste, era exactamente quien se suponía que debía ser. La sargento Elena Soto, especialista en armamento de precisión, y la soldado que lo había cambiado todo con un solo disparo perfecto. 6 meses después, la sargento Elena Soto estaba de pie en la plataforma de observación del Centro de Entrenamiento de Puntería Avanzada, observando a la última promoción de candidatos a tiradores de élite. La instalación era todo lo que había soñado. Equipo de última generación, protocolos de entrenamiento exhaustivos y, lo más importante, sistemas de evaluación que medían la habilidad en lugar de las suposiciones. Agrupación de la candidata Fuchs, 4, 800 metros, anunció el sargento primero Aguilar, que había solicitado el traslado para ser su segundo instructor. Candidato Martínez, 0.6, no OA. Y candidata Rivera, 0 perfecto. 3 disparos por el mismo agujero a 800 metros. Ellie sonrió mientras observaba a la candidata Rivera, una joven de 22 años cuya solicitud había sido rechazada 2 veces por otros programas antes de los nuevos protocolos. Rivera tiene potencial, dijo Aguilar. Sus cálculos matemáticos son más rápidos que los sistemas informáticos. El Brigada Mayor Ramos siempre decía, los mejores tiradores piensan en números, respondió Ellie. Todo lo demás es solo equipo. El centro había graduado a 197 tiradores en sus primeros 6 meses. 43 de ellos eran mujeres. Las capacidades de las armas de precisión del ejército habían mejorado en porcentajes medibles. Aguilar le entregó un sobre. Era una breve carta de su antiguo instructor. Soto, he oído hablar de los números del centro de entrenamiento. Los números no mienten. Y tus números demuestran lo que siempre supe. El talento encuentra la manera de salir a la superficie. El ejército es mejor por tu servicio, y el país está más seguro por tus habilidades. Brigada Mayor Ramos, retirado. Adjunto, había un recorte de periódico de su pueblo natal que lo mostraba en una ceremonia de veteranos, llevando una camiseta que decía, yo entrené a Soto. Su radio crepitó. Sargento Soto, tiene visitas en la puerta principal, la general Campos y alguien de la Secretaría del Ministro de Defensa. En el centro de visitantes, la general Campos la esperaba, acompañada por un hombre delgado con un traje caro, el subsecretario Richter. Sargento Soto, dijo Richter, su transformación de personal de apoyo ignorado a instructora condecorada se ha convertido en un fenómeno en Madrid. El ministro quiere discutir la expansión de su programa a nivel nacional. ¿Expandir cómo, señor? Cada rama de las Fuerzas Armadas, la Armada, el Ejército del Aire. Todos quieren sus propias versiones de lo que ha construido aquí. Sus tasas de éxito no tienen precedentes. Y sus graduados están salvando vidas en el campo. También está la audiencia parlamentaria el mes que viene, añadió Campos. La Comisión de Defensa del Congreso quiere su testimonio sobre las prácticas discriminatorias. Richter la miró. Necesito preguntarle algo. ¿Está preparada para el nivel de escrutinio que conlleva la expansión nacional? El ministro quiere ofrecerle un nombramiento directo a capitán, con órdenes de establecer centros de entrenamiento en 5 instalaciones adicionales. ¿Capitán? El ascenso saltaría múltiples rangos.
Era inaudito, extraordinario y aterrador. Señor, me siento honrada, pero ¿por qué yo? ¿Por qué? Interrumpió Campos. Usted entiende algo que los oficiales de carrera a veces olvidan. Que la mayor fortaleza del ejército no es su equipo, son sus personas. Y usted ha demostrado que hemos estado desperdiciando a nuestra gente más valiosa. El ministro cree que el cambio institucional requiere líderes que hayan experimentado el fracaso institucional, asintió Richter. Usted ha estado en ambos lados del sistema. La radio de Eli volvió a sonar. Sargento Soto, tenemos una situación en el polígono 7. La candidata Rivera está intentando un disparo a 1200 metros que dice que usted le enseñó a calcular. Eli sonrió. Disculpen, caballeros, tengo que ver esto. En el polígono 7, la candidata Rivera yacía detrás de un fusil de precisión. Velocidad del viento. 12 nudos del noroeste. Cantó. Su voz firme. Temperatura. 23 grados. Humedad. 68%. Fuego autorizado, anunció Aguilar. El disparo resonó. El tono electrónico confirmó un impacto. Centro perfecto a 1200 metros. En el primer intento. Excepcional, dijo Campos en voz baja. ¿Cuántos candidatos pueden hacer ese disparo? En condiciones óptimas, quizás 1 de cada 50, respondió Eli. En estas condiciones, con este viento, quizás 1 de cada 100. Rivera S. es excepcional, como lo eras tú en su día. Mientras Rivera explicaba con entusiasmo sus cálculos balísticos a Aguilar, Richter se volvió hacia Eli. ¿Siempre es tan técnicamente precisa? Los mejores lo son. Entienden que el tiro de precisión es física aplicada. Y bajo su antiguo sistema de evaluación, habría sido despedida la primera semana por hacer demasiadas preguntas, observó Richter. Exactamente como yo. Cuando se preparaban para irse, Campos apartó a Eli. Quiero que sepas algo. Ese disparo que hiciste hace 6 meses no solo me salvó la vida. Salvó las vidas de cada soldado que ha sido entrenado bajo estos nuevos protocolos. Tu voluntad de tomar una acción no autorizada cuando importaba ha tenido efectos en cadena que todavía estamos descubriendo. Mi general solo hacía mi trabajo. No, hacías el trabajo que se te debería haber permitido hacer hace 18 meses. Hay una diferencia. La expresión de Campos se volvió seria. El nombramiento de capitán viene con el mando de todo el programa nacional. ¿Estás lista para ese nivel de responsabilidad? Eli miró a través de los campos de tiro. Pensó en el sargento Robles, ahora en un trabajo de oficina. En el sargento Valdés, expulsado con deshonor. En el brigada mayor Ramos, orgulloso de que su última alumna demostrara que el talento no puede ser enterrado. Pero sobre todo, pensó en los 18 meses que pasó limpiando fusiles para soldados que no podían hacer los disparos que ella demostraba cada día. Sí, mi general, estoy lista. Bien, porque el país necesita líderes que entiendan que nuestra mayor arma no es la tecnología. Es el potencial humano que hemos estado desperdiciando por ignorancia y prejuicio. Mientras el vehículo de la general desaparecía, Eli se quedó sola en la plataforma de observación. Hace 6 meses, era una soldado olvidada. Un disparo lo había cambiado todo. Así que, dijo Aguilar, acercándose con los informes de entrenamiento del día. Capitana Soto. ¿Suena bien? Todavía no he aceptado. Lo harás. Porque entiendes algo que a mí me llevó años aprender. A veces, las batallas más importantes no se libran contra francotiradores enemigos a 900 metros. A veces se libran contra las suposiciones y los prejuicios que impiden a la gente buena hacer los trabajos para los que nacieron. Tenía razón, y ambos lo sabían. Al ponerse el sol, pintando el cielo de oro y púrpura, Elena Soto se permitió un momento de tranquila satisfacción. La candidata a francotiradora fracasada estaba a punto de convertirse en la oficial responsable de entrenar a la próxima generación de los tiradores más elitistas de España. El viaje desde la PAC a La Triste hasta este centro de excelencia había sido doloroso, transformador y, en última instancia, una vindicación de todo lo que el brigada mayor Ramos le había enseñado.
La guerra contra la injusticia institucional estaba lejos de terminar. Pero se había ganado una batalla decisiva. Y a veces, eso es suficiente para cambiar el mundo. Un disparo perfecto a la vez. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.